Castilla-León es uno de esos infinitos territorios que conforman España y le confieren ese sentido de territorio histórico tan importante para nuestra cultura y para la cultura de la vieja y tan culta Europa. Nos proponemos dar un paseo por algunos de sus pueblos menos conocidos, pero absolutamente llenos de historia, de cultura y de gentes maravillosas que ayer, hoy y mañana defenderán su tierra con orgullo. Viejas iglesias, murallas centenarias, plazas mayores conforman la médula espinal de esos pueblos. Estamos pasando unos días en Castilla-León porque creemos que aquí se comenzó a vertebrar el país en el que hoy vivimos, España. España de castillos, de historia, de cultura, que quizás entre el siglo XI y el siglo XVI llegó a construir todo lo que aquí tenemos. Pero es mucho lo que desconocemos de esta tremenda historia de España, de esta tremenda cultura de España. Este pueblo que está a nuestra espalda, que tenemos su puerta detrás de nosotros, es Ayllón. Seguro que les sonaba a ustedes tan poco como a mí. Pues Ayllón es un precioso pueblo con unas murallas, hoy expandido fuera de ellas, con un río, con un castillo, con una plaza mayor. Probablemente eso que nosotros podíamos valorar como el esquema de un pueblo castellano de los que vertebraron la España de hoy. Vamos a verlo juntos. Tras atravesar el puente sobre el río Aguisejo y el arco ojival de su recinto amurallado, entrábamos en Ayllón, donde nos recibe la Casa Palacio de los Contreras, un edificio del siglo XVI con fachada isabelina de sillería y con los escudos de los marqueses de Villena. La inscripción en la portada nos habla de su antigüedad e importancia, por los que fue declarado monumento nacional. Reinado en Castilla y en Aragón, los muy altos príncipes don Fernando y doña Isabel, esta casa mandó hacer el muy virtuoso fidalgo Juan de Contreras el año de 1497. La villa de Ayllón se encuentra en el extremo nordeste de la provincia de Segovia, asentada en las faldas de una rojiza colina y lindando con la provincia de Soria. Ayllón está declarado conjunto histórico-artístico de carácter nacional en mayo de 1973 y ha obtenido varios premios, entre ellos el primer premio del concurso de embellecimiento de pueblos en el año 73 y el accesis del primer premio nacional en 1974. La villa de Ayllón, desde que fue reconquistada, vio en sus calles a numerosos reyes: Alfonso VI, Alfonso VII, Alfonso VIII, Fernando III, Fernando IV, Juan II y ya en 1929, la infanta doña Isabel. El núcleo central de Ayllón es su plaza mayor, donde se encuentra la iglesia de San Miguel y el ayuntamiento del siglo XVI, mandado construir por el marqués de Villena. La iglesia de San Juan Evangelista es otro de los templos románicos que podemos admirar en la villa de Ayllón, o, con más exactitud, los restos de lo que queda de ella, pues hoy en manos privadas se ha convertido en museo. Como hemos visto, la portada y puerta de entrada es de origen románico y es sencilla, un arco de medio punto con 3 arquivoltas decoradas con motivos florales y un par de columnas que presentan capiteles decorados, aunque bastante deteriorados. En 1796 dejó de ser parroquia y se convirtió en el cementerio de la villa. Su origen se remonta al siglo XII y a principios del siglo XVI se le agregó una capilla gótica por orden de los marqueses de Villena. En bastantes buenas condiciones se reserva el ábside románico. Muchos de los canecillos que decoraban la cornisa de la cabecera resisten un buen estado y se pueden apreciar motivos decorativos con animales, soldados y personajes de la época. Situado a las afueras de la villa, junto a la carretera que conduce a Aranda de Duero, se hallan los restos de este convento fundado por San Francisco de Asís en el año 1214, a su paso por estas tierras, como certifican unas inscripciones en el propio edificio. La historia recoge que en él se reunieron don Fernando de Antequera, señor de Ayllón, la reina Catalina de Lancaster,
y el entonces rey niño Juan II, junto con Fray Vicente Ferrer, poco antes de que el primero se convirtiese en el rey de Aragón en 1411. También pernoctó en su famosa hospedería, allá por 1581, la santa andariega Teresa de Jesús, procedente de Soria, donde acababa de fundar el convento de la Santísima Trinidad. Le acompañaba, cómo no, su inseparable compañera Sor Ana de San Bartolomé. En 1601, el convento de San Francisco sufrió un aparatoso incendio, tras el cual fue sometido a una importante reforma. Entre 1802 y 1813, los frailes hubieron de disiparse, acosados por las tropas francesas que habían invadido la península. En 1845, el Estado se hace cargo del complejo y, tras pasar por diversas vicisitudes, acabó siendo de propiedad privada. En la actualidad, bajo el nombre de los claustros de Ayllón y bajo la propiedad de una importante empresa mexicana dedicada a la celebración de eventos, este precioso espacio se dedica en exclusiva a esta actividad. Las ruinas han sido cuidadosamente restauradas, manteniendo fielmente su aspecto original, y se integran en un espacio natural de amplios jardines y zonas verdes, regados por las aguas de su estanque natural, que completa un marco incomparable para la celebración de bodas y todo tipo de eventos corporativos. Como curiosidad, podremos comentar que aquí celebró su boda el cantante David Bisbal. Podría ser una de las estrellas de nuestra visita a Castilla-León en este recorrido que estamos haciendo por 4 o 5 pueblos de una cierta relevancia. Maderuelo, lejos de lo que podría caber pensar, no tuvo nada que ver con Ayllón, del que dista solo 15 kilómetros. Aquellos pasaban por el Camino de Santiago, estos pasan por la ruta de los templarios, pero nunca se unieron en la historia. Es una ciudad, un pueblo que nace de unas primeras murallas del siglo X, que veremos dentro de un segundo, y estas exteriores del siglo XII, que fueron las que la protegieron durante más años. La villa de Maderuelo, como su vecina Ayllón, a solo 16 kilómetros, es un conjunto histórico-artístico al que hay que añadirle un magnífico entorno natural. Se sitúa sobre una gran colina rodeada por el embalse de Linares, en el inicio de las hoces del río Rieza. En el siglo X, la villa fue repoblada por el conde castellano Fernán González y posteriormente saqueada por los ejércitos de Almanzor. Un siglo después se construyeron la muralla y castillo, creando el castro Maderorum, con gente venida de Burgos. Ya en el siglo XII fue anexionada al obispo de Segovia. La iglesia de Santa María del Castillo destaca por su gran tamaño y por acoger en su conjunto varios estilos, siendo el único templo segoviano con restos del estilo califal. Parece que formaba parte del recinto defensivo anterior a las murallas, heredado del dominio islámico. La iglesia fue reconstruida parcialmente en el siglo XVI, tras un incendio, y en sus muros se pueden apreciar numerosas remodelaciones y materiales procedentes de las antiguas 13 iglesias y conventos de la villa. Destaca a la altura de su nave principal, rematada por un ábside semicircular y cubierto por una bella techumbre de madera. Llaman la atención también las cúpulas y ventanas mudéjares de ladrillo situadas en la nave lateral. La espadaña, que llegó a albergar hasta 5 campanas, es una obra del siglo XVIII que sustituyó a otra anterior. En ella, la iglesia destacaba el retablo de la Virgen del Rosario, cubierto por pan de oro, una imagen poco común del Cristo resucitado, y el retablo principal conocido como la Galería de Santa María, los 3 del siglo XV.
Desde la iglesia de Santa María del Castillo hasta la iglesia de San Miguel, en el extremo opuesto del pueblo, la calle transcurre paralela a las murallas originales del siglo X, que a su vez se marchan paralelas a las que actualmente rodean la villa, que fueron construidas en el siglo XII. La iglesia-palacio de San Miguel Arcángel está rodeada de misterio. Su clara posición defensiva, el grosor de algunos muros y las aspilleras pueden indicar que formó parte activa de un recinto amurallado, distinto del trazado de las murallas actuales. Aunque profundamente reformado en el siglo XVI, se aprecia una nave que constituyó una primera iglesia románica, sobria, aunque grande, a la que se adosó una segunda nave con importantes tumbas. La advocación a San Miguel indica que sus parroquianos eran mayoritariamente gente noble y hombres de armas. Nuestro camino en el nuevo día se dirigía hacia el norte, dejando atrás tierras de Segovia para penetrar en la provincia de Soria. Solo a 24 kilómetros nos separaban de la villa abulense de San Esteban de Gormaz, y ya próximos a la entrada de la villa, un precioso letrero de la Junta de Castilla y León nos indica que estábamos en territorio de la denominación de origen Ribera del Duero, a día de hoy uno de los tipos de vinos más apreciados en España entera y en muchos lugares del mundo. Desde luego, nuestro primer objetivo al realizar este reportaje no es otro que dar visibilidad al entramado de pueblos históricos que conforman la vieja Castilla-León, pero tampoco perderemos la oportunidad de destacar su tan importante cultura del vino. Si nunca habían oído el nombre de San Esteban de Gormaz, en primer lugar deberán saber que se trata de un pintoresco municipio castellano-leonés situado en la provincia de Soria, de unos 3.067 habitantes, a 850 metros de altitud sobre el nivel del mar. En este pueblo han tenido lugar acontecimientos de destacada relevancia debido a su situación estratégica a orillas del río Duero, frontera natural entre las tierras musulmanas y cristianas en tiempos remotos. Fue Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, quien en el siglo XI, después de innumerables batallas, expulsó definitivamente a los musulmanes de la villa. Y 10 siglos después, ya en los momentos actuales, en pleno siglo XXI, sus habitantes siguen luchando orgullosos por su pueblo, habiendo conseguido el pasado año el premio C, el máximo galardón que en materia de turismo se otorga en Castilla y León. Y San Esteban de Gormaz se muestra reluciente y lleno de orgullo colectivo. Este premio viene a ratificar uno de los activos más importantes que posee esta población: su patrimonio, pero no solo artístico y monumental, sino también histórico y cultural. El pueblo posee dos muy destacadas iglesias románicas, y empezaremos por mostrarles la iglesia de Nuestra Señora del Ribero, de estilo románico, como ya dijimos, fue construida en un altozano que domina toda la ribera del Duero. Comenzó a construirse a principios del siglo XII sobre las ruinas de otro templo anterior, o tal vez con ampliación de este. En el siglo XVI se incorpora a la galería de la iglesia un arco sepulcral cobijado por un arco plateresco, y en esa galería también se encuentran los escudos de los marqueses de Villena, antiguos señores de la villa. La galería porticada está compuesta por 9 arcos de medio punto, donde las columnas son sencillas y robustas. Llama la atención que la iconografía de los capiteles es animalista y de inspiración oriental. Las naves de la iglesia están cubiertas con una bóveda de lunetos, bajo la cual se abren unas ventanas que dan luz a la nave. En el ábside destaca la imagen de la Virgen del Ribero, patrona de la villa y de toda la comarca, que está formada por otros 23 pueblos. En su interior se guarda un bello retábulo de la Virgen del Ribero del siglo XVII.
A poca distancia de la iglesia de Nuestra Señora se halla la iglesia de San Miguel, también de estilo románico, construida en 1081, pocos años antes que la que acabamos de visitar de Nuestra Señora del Ribero. San Miguel es la iglesia más antigua que se conserva del románico soriano y uno de los monumentos de mayor participación musulmana. Tiene una sola nave, rematada en ábside semicircular, con presbiterio, galería y una torre levantada posteriormente. Su galería porticada consta de varios arcos que se apoyan en las columnas, cuyos capiteles están decorados exóticamente, apareciendo varios personajes con cáfcanes y turbantes en diferentes escenas. El trabajo realizado por el maestro cantero muestra una talla ruda pero cautivadora, una característica que también se aprecia en los canecillos que aparecen en la cornisa. Tras visitar San Esteban de Gormaz, buscábamos ahora el paraje natural de Cañón de Río Lobos, a tan solo 30 kilómetros de distancia, y en cuyo camino debimos de atravesar la villa soriana de Burgo de Osma, que visitaríamos más tarde. Nada más sobrepasar el Burgo de Osma, nuestra carretera comarcal transcurrió siguiendo la senda descendente que le marca el río Ucero, un afluente del río Duero que transita 55 kilómetros atravesando la provincia de Soria de norte a sur y que tras enclaustrarse entre estos altos farallones recibe las aguas de su afluente el río Lobos, al tiempo que juntos forman el precioso parque natural Cañón del Río Lobos, al que nosotros nos estábamos dirigiendo. En este paseo que estamos dando a lo largo y ancho de Castilla, hoy iniciábamos el recorrido por la denominación de origen de Ribera de Duero. Recorreremos parte de Segovia y parte de la provincia de Soria y en este momento llegamos al Cañón del Río Lobos. El Cañón del Río Lobos es una preciosa caminata, corta pero muy bella, pegada a un corte en tajo sobre una montaña que tenemos detrás y encima sobrevolando los buitres leonados. No creo que dure más de media hora la caminata, sobre todo cogiéndola donde hemos dejado el coche aparcado, pero bello es bellísimo. Vamos a verlo. El Parque Natural del Cañón del Río Lobos es un espacio natural protegido de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con más de 10 hectáreas de superficie, de las cuales 3/4 partes pertenecen a Soria y 1/4 a Burgos. El río Lobos es el eje del cañón del mismo nombre y causante de la erosión que le ha dado forma y está situado junto a la separación de la cordillera ibérica con la alta meseta del Duero. Sus riberas están pobladas por chopos, álamos y sauces y en sus aguas florecen nenúfares, eneas y lentejuelas. Ya en el Roquedal podemos encontrar especies como zapatitos de la Virgen y el ombligo de Venus. La mayor cantidad de fauna la aportan las aves, fundamentalmente las rapaces, como el alimoche, el halcón, el águila, el azor o el búho real, pero predominantemente el buitre leonado, que puebla las cornisas de los farallones, ocupando sus oquedades, y que se mantienen en permanente vuelo en la bóveda virtual del cañón. Y en sus aguas conviven truchas y nutrias junto a gran número de especies de anfibios, reptiles y peces como ranas, lagartijas, la culebra, la víbora hocicuda y el barbo. Llegando al final del recorrido, situada frente a la ermita de San Bartolomé,
se halla la conocida como la Cueva Grande o la Cueva de San Bartolomé, que se ha convertido en una de las atracciones del parque. La cueva tiene unos 100 metros de profundidad y una gran altura. Aunque en bastante mal estado en su interior, se conservan algunos restos de pinturas rupestres. El Burgo de Osma es un municipio de la provincia de Soria, cabecera del partido judicial en la comarca de Tierras del Burgo, con cerca de 5.000 habitantes. Fue declarada Villa de Interés Turístico en 1962 y Conjunto Histórico-Artístico en 1993. Su porticada calle Mayor es la principal calle comercial de la villa, donde se sitúan los bares más típicos y aquellos mesones de inconfundible sabor castellano, donde degustar las tapas más tradicionales, acompañadas con los mejores vinos de nuestra Ribera del Duero. Además, sirve para comunicar dos de sus más importantes espacios públicos, aunque construidos en épocas bien diferentes. La Plaza Mayor, construida en el siglo XVIII, con la Plaza de la Catedral, construida en el medievo. Desde esta plaza accederemos al interior de la iglesia. Traspasada la magnífica portada principal de esta catedral de Nuestra Señora de la Asunción en el Burgo de Osma, construida en el mejor y más puro estilo gótico clásico, llegamos a una nave central, también de estilo gótico clásico del siglo XIII, con dos naves laterales, un crucero y una cabecera. Además pudimos admirar su claustro, de estilo gótico flamígero del siglo XVI, que posee una serena belleza. Desde el claustro accedimos directamente a las salas de los museos, donde, entre otras joyas, se encuentra un retrato del Beato de Osma del siglo XI. Finalmente llegamos a la Plaza Mayor, el centro neurálgico de la vida cultural y social de la villa burguense. Es de estilo barroco y planta cuadrada y alberga el magnífico edificio del Hospital de San Agustín en uno de sus extremos y la casa consistorial en el otro, y en los lados dos típicas casas castellanas con soportales. Nuestro camino atravesando esta Castilla de historia y de leyenda continuó hacia Lerma. A nuestro alrededor los campos aparecían completamente llenos de las vides que proveen al vino denominado Ribera del Duero, con viñedos dentro de una franja de la cuenca del río Duero de unos 115 kilómetros de longitud y 35 de anchura, situada en la confluencia de las provincias de Soria, Burgos, Segovia y Valladolid. Desde San Esteban de Gormaz en el este y hasta Quintanilla de Onésimo en el oeste. Sus vinos son fundamentalmente tintos, aunque también existen rosados, siendo la variedad de uva más característica la conocida como Tempranillo, que constituye más del 90% de la producción. Tuvimos la oportunidad de visitar una bodega, aunque no nos permitieron tomar imágenes. Rodando ya los últimos kilómetros por las carreteras burgalesas, alcanzamos Lerma, un municipio de la provincia de Burgos, en la comunidad autónoma de Castilla y León, situada sobre un altozano que domina la vega del río Arlanza. Lerma posee un poderoso pasado histórico y actualmente, al término municipal, cuenta con una población cercana a los 2.600 habitantes.